2014 para acá han ido tomando fuerza y pues que hoy más que nunca también las vemos reflejadas en las nuevas reformas fiscales. La primera de ellas, a la cual hago alusión, sería a la utilización y al uso por parte de la autoridad de las figuras de la presunción. Anteriormente, como se encontraba en el Código Fiscal de la Federación, y que bueno, lo vivimos hace algunos años, pues había algunas figuras presuntivas. Pero estas figuras presuntivas operaban sobre todo cuando la contabilidad del particular era deficiente o cuando la contabilidad del particular contribuyente presentaba inconsistencias. Por eso el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Impuesto a la Renta anteriormente establecía figuras presuntivas basado en esas inconsistencias contables. Pero a partir de 2014 en adelante, con las reformas al Código Fiscal de la Federación, se incluyeron las figuras presuntivas con base en la sospecha, que justo es lo que da pie a la plática del día de hoy. Es decir, la autoridad tenía todos los elementos contables, todos los elementos formales, por llamarlo de esa manera, pero consideraba y sospechaba que la materia no era suficiente. Y empezó a tener ciertas dudas sobre la realización o sobre la veracidad de las operaciones que el contribuyente declaraba. Y justamente en función de darse cuenta que en muchos de los casos los particulares cumplían con la forma, pero únicamente se cumplía con la forma para soportar operaciones que eran simuladas, empezó a exigir el requisito de la materialidad, el requisito de la existencia de las operaciones, empezó a controvertir precisamente esta serie de prácticas que formalmente estaban debidamente integradas, pero que soportaban operaciones que no se habían realizado. Si bien esta figura es muy importante en el Código Fiscal de la Federación, porque además es algo que se está y que viene trabajándose en muchos sistemas fiscales mundiales, ahora se utiliza para todos los casos. Es decir, ahora llegamos al otro extremo. En el otro extremo es nada te creo. Y como nada te creo, entonces todo lo cuestiono bajo esa óptica de que todo, en mi opinión, no existió, de que todo, en mi opinión, es simulado. Entonces estamos en un extremo donde la figura de la presunción ha tomado una fuerza importante y creo que sería el primer elemento a considerar. El segundo elemento de estas nuevas facultades que tiene la autoridad se ha introducido y ahora en las clases lo hemos comentado mucho con mi papá, es el elemento de las facultades de gestión, como una manera a través de la cual o a través de las cuales las autoridades han logrado una eficacia oportuna para conseguir mayor recaudación y evitar conductas de los particulares que pueden resultar lesivas para el fisco federal. Pero la figura de la gestión como tal estuvo diseñada para inconsistencias temporales, preliminares, no localización, no presentación clara de las facultades de las declaraciones anuales, algunas medidas de apremio. Pero la autoridad se empezó a dar cuenta, yo diría que es específicamente con dos facultades de gestión, con la cancelación de los sellos digitales y con la determinación de operaciones inexistentes, que eran medios para recaudar de manera más eficaz y de manera más sencilla. Entonces, hoy por hoy, las facultades de gestión, que ahora sí, por así, inclusive quiero resaltarlo, que para esta reforma 2021 se han incrementado muchísimo las facultades de gestión, las invitaciones, ahora incluso las modalidades a través de la virtualidad, donde la autoridad puede cuestionar sus operaciones, y es más fácil para la autoridad hacerlo por la facultad de gestión que por la vía de la comprobación. Entonces, hoy asistimos a una nueva fiscalización basada en facultades de gestión y no nos sorprenda, incluso el mismo hecho de los esquemas reportables, no es una facultad de comprobación, es una facultad de gestión anticipada donde la autoridad puede obtener información para tales efectos y programar mejor sus facultades de comprobación. Aquí el punto es que también estas facultades han llegado a un extremo donde se utilizan también como medios recaudatorios y donde pues obviamente no en todos los casos son proporcionales a lo que efectivamente corresponden a los derechos de los contribuyentes. Un tercer elemento, David, y creo que eso es importante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, tiene que ver con algunos elementos que ahora se exigen como parte de la contabilidad que eran desconocidos, pero que hoy se vuelven hasta cierto punto comunes, ¿no? Por ejemplo, esta exigencia de materialidad. ¿Qué es la materialidad de una operación? La exigencia de la razón de negocios, que hoy tenemos ya una cláusula antiabuso donde nos dice, oye, no es ilícito, pero está prohibido y puedo revertir las operaciones fiscales.
la obligación de reportar ciertos esquemas y cierta información porque se consideran que esas operaciones pueden ser elusivas o pueden utilizarse para establecer planeaciones fiscales agresivas. Estos conceptos de sustancia económica que han permeado de alguna manera la práctica del derecho fiscal y que, bueno, pues hoy nos topamos con una realidad diferente que va más allá del registro contable. Es decir, hoy ya esta parte del solo registro contable, de los comprobantes fiscales, pues es una cuestión que ha quedado simplemente como un punto inicial, pero que hoy tenemos diversas maneras a través de las cuales las autoridades pueden cuestionar para la operación fiscal con repercusiones de esa naturaleza. Otro punto importante es también algunos elementos de prueba, que esto es un punto también central, porque además será parte de lo que platicaremos hoy, la carga probatoria, ¿no? ¿Hasta dónde llega la carga probatoria del contribuyente? ¿Hasta qué grado de extensión se puede obligar al contribuyente para demostrar sus operaciones fiscales? Y hemos tenido en vías de solicitudes de devolución, en vías de facultades de comprobación, que cumplir con una serie de requisitos que son excesivos para comprobar que una operación pues realmente se efectuó por parte de un contribuyente. Pero estas exigencias de carga probatoria también han llevado a modificar mucho el litigio en materia fiscal. Hoy entramos a un litigio fiscal distinto, un litigio donde debemos de demostrar y debemos de probar, y hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se exige que la documentación comprobatoria que nosotros podamos ofertar sea suficiente. Estamos entrando en una etapa, por ejemplo, de recurrir a las pruebas periciales, a las pruebas de fecha cierta, a la documentación de fecha cierta, a las pruebas indiciarias, a las pruebas de inspecciones oculares, que antes eran muy rara vez se ofrecían en la materia fiscal, pero eso nos exige a los asesores fiscales, al contador y al abogado fiscalista, cuidar en un antes justamente esta exigencia de documentación comprobatoria. Y finalmente, como una de las últimas medidas, que esto pues es algo que nos debe también debemos tener mucho cuidado con esta circunstancia, pues es hoy el uso del derecho penal como una herramienta de recaudación, que a mí me parece una de las cosas más cuestionables de esta administración, es decir, el todo llevarlo hacia la vía penal, tenga o no tenga razón, para todos los casos como una herramienta, primero de disuadir a los contribuyentes, inclusive en mi opinión en algunos casos hasta violentando el honor de las personas, y por otro lado como una herramienta de recaudación que no necesariamente es legítima, constitucionalmente legítima, porque aunque la finalidad sea correcta, que todos paguemos impuestos, los medios no necesariamente pueden ser legítimos, y creo que el penalizar el derecho fiscal como una herramienta recaudatoria es algo que esta administración, que ya desde la anterior administración venía dándose, no es exclusiva de esta administración, pero ahora se ha agudizado mucho con la Procuraduría Fiscal, no se diga con la UIF, por ejemplo, donde parece que se pierde el sentido. O sea, no se trata de contrarrestar el crimen fiscal, sino se trata de impactar a los contribuyentes. Y eso me parece que es algo detestable por parte de las autoridades. Pero bueno, ese es más o menos el paradigma que hoy tenemos dentro de esta nueva modalidad de la defensa fiscal, David. No sé qué opines tú y qué No, no sé, está algún perfecto. comentario. Yo creo que al final vamos a hacer un acercamiento a lo que pudiéramos dar desde el punto de vista práctico, qué es la materialidad de las operaciones. Pero esa la dejo al final como una conclusión. Hablaste de gestión. Para mí la gestión, aparte de que es constitucional, aparte del artículo 16 de la Constitución, que está documentada en el artículo, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 41, 41A, 41B y 42B, hasta dónde está excedida la gestión, porque la gestión, pues yo la entiendo como concretamente asistencia, control y vigilancia por parte de la autoridad. Hasta ahí yo entiendo los límites de la gestión. Entonces, tú nos hablaste de gestión, pero hasta dónde se ha excedido la autoridad en esa gestión. Así, aparte de que sabemos que es constitucional. Bueno, sí, no podría decir que en todos los casos cualquier facultad de gestión o cualquier estructuración de la facultad de gestión sea constitucionalmente
respetuosa de los derechos fundamentales. O sea, en general la facultad de gestión, pues se desprende del propio artículo 42, el propio 16 constitucional, donde se faculta la competencia de la autoridad administrativa, entre ellas la autoridad fiscal, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para comprobar que los contribuyentes tributemos al gasto público. El problema es cómo se configuran las facultades de gestión. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que hoy ha cobrado importancia y que, vamos, ahí es donde un poco analizamos cómo la autoridad de pronto pretende ser ventajosa sin que tenga necesidad de ello, ¿no? Hace muchos años, el Pleno de la Suprema Corte declaró que era inconstitucional el artículo 42A. ¿Por qué lo declaró inconstitucional? Porque decía, oye, ¿por qué le pides información a un contribuyente para planear futuros actos de fiscalización? Para eso tienes las facultades de comprobación. Entonces, eso es inconstitucional. Ahora la autoridad fiscal emitió durante mediados del 2020 y ahora en 2021, previamente a una facultad de comprobación, ha emitido cartas de invitación solicitando información conforme al 42A. Correcto. Y por supuesto que habrá que acudir al amparo indirecto, y en muchos casos se acudió al amparo indirecto. Y me llamó la atención la contestación de la autoridad fiscal, porque obviamente los contribuyentes fueron al amparo indirecto contra este 42A, le dijeron, oye, pues hay un precedente, juez de distrito, que establece que esa facultad del 42A, aunque sea de gestión, es inconstitucional, porque las facultades de gestión son para otras cosas, no para que planees actos de fiscalización. Entonces, cuando contesta el SAT, dentro del juicio de amparo dice, ahora sí que es como aquella frase, porque el PRI robó más, ¿no? Pero la frase que dice el SAT en su contestación es, oye, pero es que esa tesis no es jurisprudencia. No, a ver, no veas la tesis como tal, sino ve el fondo. El Pleno de la Corte te dijo que eso que estás haciendo viola derechos fundamentales. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Solo porque no es jurisprudencia? Entonces, la configuración de las facultades es lo que puede provocar la inconstitucionalidad. Yo, por ejemplo, te diría, la cancelación de certificados de sellos digitales es inconstitucional. En general, no, pero hay particularidades, hay fracciones que sí son inconstitucionales. Okay. El 69B es inconstitucional, no, pero sí hay particularidades del procedimiento que sí pueden ser inconstitucionales. Entonces, las autoridades pueden utilizar sus facultades para acercarse al contribuyente, para acercarse a comprobar, sí, por supuesto, pero no quiere decir que todas las configuraciones y todas las medidas que se están estableciendo para esos efectos resulten constitucionales. Entonces, ahí hay que ser casuísticos, hay que analizar cada caso específico en cada fracción de cada una de estas facultades para verificar si son constitucionales o no. Por ejemplo, si tú me dices, oye, te invito a una reunión por Zoom, correcto, pero no hay procedimiento para ello. Entonces, la reunión es una de las promociones que está en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Está bien, me estás invitando a conocer información. Oye, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a ser por escrito? ¿No va a ser por escrito? Eso es lo que es inconstitucional, no como tal la facultad. Correcto. ¿Por qué? Porque se rompe una de las reglas procesales del artículo 14 y del artículo 16, que es la seguridad jurídica, las formalidades esenciales del procedimiento. Si no hay una formalidad esencial del procedimiento, pues es inconstitucional. Te voy a poner un ejemplo para concluir esta participación. Dice la autoridad, te puedo cancelar el sello digital. Muy bien. Y apenas hasta esta reforma fiscal, pues oye, y si te aclaro la cancelación del sello digital, ¿qué va a pasar? Ah, pues te voy a decir que lo aclaraste y te voy a volver a emitir unos nuevos comprobantes fiscales, unos nuevos sellos digitales. Muy bien. Oye, ¿y el plazo para que lo hagas? Pues no hay plazo. Hay plazo para contestarte, pero no plazo para volvértelos a otorgar. Okay. Ahora sí ya quedó que al día siguiente, pero eso era inconstitucional porque me dejas en un total estado de indefensión. ¿Qué te decía el SAT en la práctica? Pues es que déjame que México me los vuelva a reactivar, a reexpedir. ¿Y eso cuánto va a pasar? Pues no sé. ¿De acuerdo? Entonces, la configuración es donde puede entrar la inconstitucionalidad de estas facultades, no de suyo como tal, la propia configuración, la propia facultad como tal. Muy bien. También nos hablaste aparte de materialidad, de sustancia económica. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la materialidad y la sustancia económica, primeramente?
y también la relación que existe de estos dos conceptos con inexistencia de las operaciones y simulación de las operaciones. Primeramente vamos a ver materialidad y sustancia económica. Bueno, a mí me parece que este es el punto central, y si quieres mejor primero abordo el otro tema y después concluyo con la Órale, ya sustancia, está. porque la realidad es que aquí es donde está el quid de las cosas. Inexistencia y simulación. Así es. Habrá que precisar que el concepto de materializar una operación, como lo toma la autoridad fiscal en sus revisiones, implicaría cumplir con el requisito del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre la documentación comprobatoria, ¿Sí? que acredite tus ingresos, tus egresos. Ahí está el fundamento legal de por qué tengo que materializar, por qué tengo que darle materia a una operación que yo realicé. La materia y la forma, pues es una cuestión de todos los siglos y de todos los tiempos, ¿no? Desde Aristóteles, que hablaba del lemorfismo, ¿no? Materia y forma. Yo me metí a revisar un poco el fin de semana. ¿Qué entendemos por materialidad? ¿Qué entendemos por materia y forma, no? Legalmente hablando, pues la forma justamente implica todos aquellos requisitos que se exige para que determinada operación cumpla jurídicamente con lo que prevé la legislación. Hay ciertas operaciones que requieren una formalidad específica, de acuerdo al Código Fiscal, al Código Civil, al Código Mercantil, y hay otras operaciones que no requieren estrictas formalidades para ello. Pero partimos de una base. Toda operación debe de existir, porque si una operación no existe, no importa que sea tangible o intangible, pues no puede ser registrada, ¿no? Esto desde las normas de información financiera. Yo no puedo registrar, ustedes como dictaminadores lo podrán explicar mejor que yo, no pueden registrar lo que no existe. Entonces, incluso la parte de la materia y la materialidad en cuestiones de dictámenes, que también es un punto donde la autoridad se sustentaba en medio de las NIF, pues no tiene nada que ver con esto que la autoridad exige, porque en materia de NIF y en materia de las normas internacionales, pues más bien habla de cómo, como una metodología de qué es lo que el dictaminador debe de seleccionar para medir los riesgos que puede tener cierta, para que los registros y los estados financieros tengan veracidad. Entonces, lo que hace la autoridad, en mi opinión, en este momento es confundir la exigencia de documentación comprobatoria con la existencia de una operación. Porque yo puedo tener operaciones que sí existieron, pero que posiblemente no cumplan o no tengan la documentación suficiente para ello. Entonces, no necesariamente hay una vinculación, o sea, porque existe se materializa. Si no existe, pues estamos hablando de una simulación. Eso tendría que tener efectos penales, porque yo materializo algo que no existió. Pero en la práctica, la autoridad confunde el concepto de materializar con la existencia. El artículo 69, por ejemplo, que sí prevé un procedimiento de inexistencia de operaciones. Puedo determinar la inexistencia de una operación, pero no porque no tengas o porque tu documentación sea insuficiente. Eso en todo caso debería traer como consecuencia una sanción. Oye, no tienes el contrato, te sanciono, no tienes el comprobante fiscal, pero no puedes declarar que una operación no exista por falta de elementos materiales. Si yo te puedo probar que la operación sí existió. ¿Cuántas operaciones hay en la práctica que sí existen, pero que contablemente, por desgracia, por descuido o por las circunstancias propias del comercio, no se pueden materializar? Existen muchas en la práctica. ¿Y cuántas operaciones hay que en efecto no existen y están debidamente materializadas? Entonces, no necesariamente hay una relación, porque la simulación no puede materializar, o sea, no tendría por qué hacerse válida si se materializa, porque sigue siendo una simulación. Correcto. Pero a contrario sensu, justamente la autoridad lo que ha confundido es que toda operación que sea insuficientemente materializada es inexistente y por lo tanto simulada. Y ahí es donde creo que existe un error de hecho y de jure, que me parece que también en los tribunales no se ha sabido plantear, tal vez no lo hemos sabido plantear adecuadamente, porque las consecuencias tendrían que ser distintas, ¿no? Si la autoridad comprueba que en efecto una operación no existió, pues por supuesto que no tiene efectos fiscales, pero además es ilícita. Pero si la autoridad comprueba que una operación sí existió, pero que la documentación es insuficiente, eso en todo caso tendría que ser una discusión sobre el alcance de las pruebas.
Y ahí me parece, David, y todos los abogados que me están escuchando, que hemos llegado a un extremo innecesario, ¿no? ¿Por qué un extremo innecesario? Porque en ocasiones la autoridad nos exige requisitos que no tendría que exigirse para todos los contribuyentes, me refiero de materialidad, ni para todas las formas de operación comercial que se realizan. Por ejemplo, ahora yo tuve un caso en el cual se trataba de un despacho de contadores públicos que se les tachaba de haber realizado operaciones inexistentes, simuladas. Y le decían, oye, es que no me presentaste el control de inventario, le decían al despacho contable. Correcto. Y decía el despacho contable, pues es que yo presto servicios, yo lo que obtuve fueron servicios para mi despacho de contabilidad. ¿Por qué tengo que probarte el control de inventarios si es algo que no me es aplicable para la operación que estás cuestionando? Y justamente ahí se advierte la diferencia que puede existir entre materializar con existencia de una operación y con la simulación. Y con esto llegaba yo al tema de la sustancia económica, que me parece que es el parámetro que debe de, en la experiencia que tenemos como despacho de defensa fiscal, que debe ser como el punto de partida para analizar una operación. Cuando hablamos de sustancia económica, hablamos de aquellas operaciones que son inherentes a la actividad de una empresa. Por eso tienen sustancia. Entonces, una operación que tiene sustancia económica y que es inherente a la operación, congruente con la operación de una empresa, se puede materializar de muchas maneras. Porque la sustancia económica implicaría que es una operación normal dentro de un proceso que va desde su inicio hasta su conclusión. Por ejemplo, si yo me dedico a comercializar productos, el inicio sería la compra de los insumos, la compra de las materias primas. Y la conclusión sería la venta de ese producto final donde utilicé esos insumos o donde esa propia materia prima se vendió. Y durante todo el proceso de esa operación, que en intangibles pues obviamente tendrá otro tipo de medición, cuando esa operación tiene sustancia económica podemos demostrarla de muchas formas, como lo vamos a ver a continuación, cómo son los test y cómo hemos sugerido al tribunal analizar esta serie de pruebas que presentamos. No deberíamos de tener ningún problema para demostrar la materialidad y la existencia como tal. Por eso yo creo que hay una confusión, repito, entre materializar y entre considerar que una operación no existió. Porque una operación que tiene sustancia económica es muy fácil demostrar su existencia. Está en todo el proceso. Sí. Está en todo, en toda la trazabilidad de una operación. Igual en los intangibles, ¿no? Si yo realmente utilicé un intangible, una marca, por ejemplo, y la utilicé de verdad y en realidad es parte de la operación que yo realizo, será muy fácil poder encontrar todas las evidencias durante todo el proceso que al final nos van a llevar a concluir, pues que eso sí existió. Que a juicio de la autoridad la documentación sea insuficiente, ese será otro litigio, pero no que la operación no existió como tal. Y ahí me parece, por ahí hay una pregunta ahorita en el chat, estoy de acuerdo justamente en eso. La ley tendría que distinguir entre operaciones insuficientemente materializadas respecto de aquellas que son inexistentes, porque es una acción completamente distinta. Y yo creo que el parámetro de sustancia económica, yo lo he dicho y lo vuelvo a sostener, cuando una operación tiene sustancia económica, ningún litigio debería perderse, ninguno. Cuando una operación no tiene sustancia económica, todos los debería de ganar el SAT, porque entonces es una operación que no existió, que es simulada. Okay. Entonces, el problema es que ya en la práctica, cuando no planteamos adecuadamente al tribunal cuáles son las pruebas que yo estoy aportando y por qué demuestro que mi operación sí es connatural a lo que yo realizo en cualquier operación de mi actividad normal, pues entonces el tribunal va a decir, pues no me aportaste los elementos necesarios para ello. Correcto. Pues la clave, David, me parece, para cerrar este comentario, es la sustancia económica. Y para ello, pues obviamente podremos documentar en muchas ocasiones y de muchas maneras que una operación fue real porque es connatural a lo que yo hago. Será más complicado hacerlo, pues, efectivamente, cuando realizo operaciones que no son connaturales justamente a la operación de una empresa. Correcto. Entonces, quiere decir que, bueno, primeramente hago un comentario. Yo creo que a nivel México,
existe una falta de soporte documental de las operaciones, porque a veces nos preocupamos inclusive por el control interno, por el flujo de la mercancía, por el flujo del dinero, pero no nos preocupamos por el soporte documental de esa operación. ¿Correcto? ¿Eso a qué se debe? Pues siempre lo hemos dicho que a veces a la falta de intercomunicación o a la falta de interdependencia de los propios departamentos de las grandes empresas o de los grandes grupos. Entonces aquí puedo decir que es fundamental que exista la operación, por más que la soporte con contratos, por más que la soporte con documentos jurídicos, eso no significa la materialización de la operación porque simplemente no se realizó. Punto de vista, licenciado. Sí, obviamente, por supuesto. Hace tiempo yo platicaba con un secretario del Tribunal Federal de Justicia, una secretaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y me decía, entre broma, yo le decía, bueno, pues está fácil darle palo a los cefos, ¿no? Y a los cedos. Me decía, el problema es que son muy abusados y ellos formalizan todo. Tienen folios anticipados, tienen fecha cierta, todo lo que nos pide la ley. Entonces, si tú lo analizas desde esa óptica, podríamos considerar que en efecto la forma de tasar y de revisar de la autoridad fiscal es injusta. Porque si tú cumples con las formalidades, por ejemplo, esta formalidad, fecha cierta, anticipada, trazabilidad, registro contable, no por ello una operación que no existió va a existir. Jurídicamente puede ser. Entonces, eso debe de ayudarnos a entender que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe ir más allá de lo que supone un mero formalismo. Así es. Debe acercarse justamente a la realización y bueno, de ello depende mucho las pruebas que nosotros le aportemos. Porque del otro lado te voy a decir, la empresa que no tiene a lo mejor los asesores fiscales como ustedes, como Tegra, como David Alvarado, como todos los que están aquí, que no pueden pagar un asesor fiscal de esa naturaleza, pues difícilmente van a documentar adecuadamente sus operaciones y en una de esas les cae un administrador local desconcentrado y les rechaza todo por no tener la documentación suficiente. Y ahí el litigio, pues tendremos que demostrar desde otras pruebas que hoy comentaré un poco más adelante, cómo la prueba pericial, cómo la información electrónica representan probanzas que efectivamente nos ayudan a demostrar esa materialidad. Aquí en el chat me preguntaba alguien, ¿usted cree que entonces en el código debería, específicamente la pregunta era esta, ¿no? Si se equivoca al denominar como inexistentes las operaciones. No creo que sea una equivocación, más bien creo que tendría que distinguir. En algunos casos sí van a determinarse como inexistentes, pero ustedes revisan todas las tesis de la Corte y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, van a encontrar que pareciera un sinónimo falta de materialidad con inexistencia, y eso es incorrecto, en mi humilde opinión. Claro, estoy dando una opinión con toda la humildad posible. Yo no soy magistrado, ni ministro, ni juzgador, pero no es lo mismo, o sea, porque entonces desde esa óptica, lo simulado si está materializado, entonces existiría. Yo creo que es un razonamiento que nos da a entender que no es así. Por lo tanto, tendríamos que ir, y creo que esto es algo que por primera vez lo voy a comentar, en los litigios tendremos que ir más hacia solicitarle al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que justamente vea la sustancia económica de las operaciones, David, sin perder los elementos sustanciales. Tu contabilidad no puede, no tengo contabilidad, pero si hay sustancia económica, pues no, pues el requisito es que no cumpliste con la forma. La forma es tener un comprobante fiscal, tener registros contables, tener escrituras, o sea, lo que nos pide la forma. Oye, pero la materialidad, compruébame que existe una operación. A ver, vamos a ver qué entendemos por existencia de la operación. Yo te voy a mostrar cómo esa operación que tú dudas tiene una secuencia en todo lo que yo realizo. Ahora, si la operación es simulada, David, pues para ellos no estoy hablando en esta, que efectivamente ahí sería manipular algo que no existió. ¿Que se puede utilizar? Pues claro, también es así que las sentencias son favorables. Pero el punto es, estamos pensando en la gente que tiene que materializar sus operaciones bajo esta óptica y un poco lo que los abogados tenemos que solicitarle a los tribunales, es decir, acércate a la realidad de las operaciones, acércate a analizar, porque además afortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene como un parámetro su artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso,
Dice que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la posibilidad de analizar las pruebas con las máximas de la experiencia, con los principios de derecho. Y eso es una ventaja que tenemos en este tribunal. Yo quiero pensar que cuando este tribunal se constituyó, y no he leído esa exposición de motivos, ¿por qué es esta? Porque no todos los tribunales tienen esta posibilidad. Okay. Hay tribunales que son tribunales de estricta aplicación, de estricto derecho. Correcto. Pero ¿por qué al Tribunal Federal de Justicia se le dijo, oye, tú razona con las máximas de la experiencia? Razona con los principios del derecho común. ¿Por qué? Pues porque el derecho fiscal, la operación comercial, es tan amplia y tan voluble y tan variada que si le exiges un requisito estricto, pues ninguna persona o muy pocas personas podrían cumplirlo. Okay. Por ejemplo, este requisito, todo tiene que ser fecha cierta. Imagínense eso en la práctica. ¿Todo tiene que ser fecha cierta? Pues claro que no, pero así lo dijo la Corte y eso es un extremo que es completamente, con todo respeto, absurdo cuando tú ves una operación, por ejemplo, en el campo, con mis paisanos, con los paisanos de Zamora, con los paisanos de Tinguindín de mi papá, con la gente del sur, pues ¿cómo vas a poder tener documentos de fecha cierta? Pues no se puede. Una operación aquí inclusive, de un público en general, ¿cómo va a llevar ante fecha cierta todas sus operaciones? Es absurdo. Por lo tanto, el tribunal, afortunadamente, tiene la posibilidad de analizar la realización de la operación con esas máximas de la experiencia. Por eso creo que es importante esta precisión en base a lo que me estás preguntando. Muy bien. Las herramientas que tiene la autoridad para aplicar o para poder exigir la materialidad, licenciado, actualmente sería solo el artículo 69B o nos iríamos más allá a las facultades de comprobación. Sí, ahí son dos cuestiones diferentes que me parece muy interesante. Veo aquí una pregunta de nuestro gran amigo Eduardo Lozano, que siempre nos acompaña y que es un gran amigo. Ahorita la contesto, Eduardo, y también por ahí hay otra pregunta que él mismo realiza. Con mucho gusto en un momento lo realizaré. Si estoy mal en la dinámica, David, tú me dices, ¿eh? Si no debo de contestar algo, lo voy adelante, pero, podemos contestar ahorita o al final vemos las... Al final voy a hacer algunas presiones a todas las preguntas. ¿Tú deseas contestar las que vayas viendo, licenciado? Adelante. No, conforme la plática, ¿no? Ahorita vamos haciéndolo. La pregunta es interesante porque esto también ya ha sido definido por la Suprema Corte y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya lo definió. En algún momento nos preguntábamos si para exigir la materialidad de las operaciones y declarar su inexistencia era forzoso un procedimiento, seguir el procedimiento del artículo 69B. Entonces, decíamos, a ver, la autoridad para determinar una inexistencia de una operación primero debe de publicar y luego venir a decirme que mis operaciones son inexistentes, o inclusive decíamos, para que hablemos de inexistencia, ¿tendría que haberse publicado un EFO? Okay. Yo sigo pensando que sí, pero la Corte ya definió y dijo no. La autoridad puede cuestionar la inexistencia de las operaciones usando el 69B y tendrá un procedimiento específico para tales efectos, y podrá cuestionar también la materialidad de tus operaciones vía facultades de comprobación y declarar su inexistencia. Okay. ¿No? Ok. En el artículo 69B hay presunciones y hay supuestos de hecho para presumir una inexistencia, lo cual no hay en el artículo 42 para efectos de las facultades de comprobación. Correcto. Es decir, si en el 69 la autoridad detecta, como lo dice la ley, que un contribuyente está expidiendo comprobantes, pero no tiene infraestructura, no tiene activos, no tiene trabajadores o está no localizado, esos son supuestos de hecho. Por eso se llaman presunciones legales, porque ya están previstas por la ley y solo esos supuestos de hecho son en los cuales la autoridad puede entonces iniciar un procedimiento de 69B. Solo esos y no otros, porque no dice la ley y cualquier otra sospecha que tenga la autoridad. Por eso cuando la autoridad fiscal dice, tú estás en 69 porque tu domicilio fiscal no es el que corresponde al 10, eso es ilegal, eso no está en el 69. Solamente hay supuestos de hechos, ¿no? Porque así se llaman las presunciones legales. Hay algunas que son legales y otras humanas. Las legales, una de ellas es el 69B, otra es el 69 bis. Están previstas por el legislador. Entonces, se da un supuesto de hecho, como es, a ver, yo encuentro que una empresa está facturando y no tiene trabajadores.
No advierto que en sus declaraciones esté subcontratando. Por lo tanto, no tiene capacidad material ni directa ni indirecta para prestar esos servicios. Entonces, inicio el 69. Perfecto. Ahí hay un procedimiento donde al particular se le va a dar la oportunidad de desvirtuar esa presunción. Recordemos que la presunción es una herramienta jurídica que nos permite acercarnos hacia verdades que no conocemos con verdades que sí conocemos o con hechos que sí conocemos. Yo tengo hechos, pero no tengo certeza del resultado. Correcto. Yo tengo aquí 4 o 5 elementos que me dan a pensar algo, pero no tengo certeza. Por eso es una presunción, porque me permite acercarme a una verdad. Pero en esas presunciones que permiten la prueba en contrario, se establece que el contribuyente que está siendo presumido pueda aportar las pruebas que a su derecho convengan. Yo creo que en esos casos sí pudiéramos llegar a hablar de inexistencia de operaciones, porque el 69 lo dice. Si tú no compruebas, si tú no te acercas, si tú no me demuestras la capacidad, entonces las operaciones no existieron. A mí me parece, en mi opinión, que esa conclusión de razonamiento es incorrecta. ¿Por qué? Porque jamás vamos a pensar que el contribuyente no probó un EFO, porque tenemos el caso de empresas que las publican como EFOs, a lo mejor una de 1000, pero esa una es un justo, ¿no? Como en Sodoma y Gomorra, ¿no? Así es. Hay que destruir Sodoma y Gomorra, deja pues al menos que haya un justo. Bueno, ni un justo correcto. encontraron, ¿no? Dice el Evangelio. Pero entonces en este caso, a ver, todos los EFOs son EFOs, con que uno no lo sea, ese procedimiento, al ser consecuente, es decir, no comprobaste, eres EFO, me parece que ahí hay una estructuración que no necesariamente se comprueba, porque aunque la Corte haya dicho que no estamos en un procedimiento penal, es como si dijéramos, a ver, este cuate, voy a poner una frase que no es la más adecuada, pero robó, para no hablar de homicidios o algo, robó. Y ¿quién tiene que probar que robó? Pues la autoridad, el gobierno, porque se presume la inocencia. ¿Y qué pasa si no alcanza a probar la autoridad? Pues no se le puede detener, se presume su inocencia. Pero dice la Corte, en materia fiscal no, porque en materia fiscal tú debes de tener la contabilidad. Claro que sí, yo te estoy presentando mi contabilidad, pero si para ti no es suficiente, entonces ya me convierto en alguien que realiza operaciones inexistentes. Yo creo que ahí esa consecuencia de derecho no es la correcta. Deberá haber otras sanciones, te cancelo tu sello digital, te impido que factures, pero no necesariamente que llevemos a un problema, a una situación de simulación, y máxime que digamos, todos los comprobantes fiscales quedan sin efectos. A ver, ¿por qué? Porque para eso tienes tus facultades de comprobación. Okay. Ahora, si yo no sigo el 69, que tendríamos que dar una plática completa al 69, pero ejerzo facultades de comprobación, ¿puedo cuestionarte la materialidad? Sí, porque el fundamento está en el 28 del código. Yo te debo de aportar los requisitos de mi contabilidad, mi documentación comprobatoria, para demostrar que lo que te estoy declarando se realizó y que además está relacionado con la operación que yo realizo. Oye, ¿puedo determinar inexistencia? Yo creo que no. Ahí tendrías que determinar que tu contabilidad es insuficiente, pero actualmente repito, tanto la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como la Suprema Corte han declarado ya, han resuelto que si no hay materialidad es inexistente la operación. Yo creo que no, yo creo que ahí tendría que declararse, bueno, pues no hay suficiente, pues vamos a litigio para ver hasta dónde llega el extremo de comprobar o cómo comprobar que una operación sí está debidamente materializada y que efectivamente pues forma parte de repito, de la operación natural de lo que yo realizo. Entonces son las dos vías que la autoridad está utilizando. Claro que también lo hacen procedimientos de devolución. Claro. Ahora lo ha llevado a un extremo también, David, en facultades de gestión donde no veo la relación, es decir, de pronto a través de una facultad de gestión, oye, te aviso que te voy a cancelar el sello digital porque en tu declaración hay una inconsistencia. Oye, ¿cuál es la inconsistencia? Que tus deducciones creo que no son reales. ¿Cómo te lo demuestro? Para eso tendrías que ejercer mi facultad de comprobación. Claro. Ahí es donde creo que es inconstitucional, porque está utilizando una herramienta para lo que no se diseñó. Correcto. Pero para el fisco es muy fácil. Oye, pues en lugar de irte a revisar 12 meses, pues de una vez te digo que dudo de tus operaciones, demuéstrame lo contrario. Te voy a decir que no y te lo cancelo. Oye, ¿cómo le hago para reactivarlos? Paga.
Pues sí, pero eso sería reconocer que las operaciones no existieron. Entonces serían las dos formas a través de las cuales la autoridad está utilizando esos procedimientos. Claro, también está el 69 para las pérdidas fiscales y así iremos encontrando a lo largo de estos años otros artículos que irán implementando o que irán estableciendo nuevas formas para determinar esa inmaterialidad o inexistencia de la operación. Dos pequeños comentarios que ya hiciste tú, licenciado, pero que quisiera yo resaltarlos. Para determinar si el contribuyente tiene estructura para realizar las operaciones, hay un elemento muy ambiguo que dice de manera directa o indirecta, y no sabemos cuál es el límite de la manera indirecta. Ese es un elemento que nos causa, que no nos da certeza en el 69B. Y en cuanto al registro contable, en el nuevo artículo 33 del reglamento del código, también hay un concepto, me pueden rechazar, no llevas control de inventarios. Y le digo, oye, pero lo tengo en un papel de trabajo. Tú me dijiste en el 28 que los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad. Entonces, a veces la autoridad me exige un registro de inventarios muy formal, pero yo le digo, yo lo tengo en un papel de trabajo. Dice, no, ese no reúne los requisitos. Pero tú me dijiste que todos los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad, de acuerdo con el artículo 28 del reglamento del código, perdón, 33 del reglamento del código. Entonces, esos dos términos, tanto en lo que se refiere a contabilidad, como se refiere a la estructura de la empresa, el tener los elementos de manera directa o indirecta, no sé qué tan amplio sea el término indirecto. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo que tú dabas, David, supongamos que la autoridad te dice, no tienes el registro contable del control de inventarios como yo te lo exijo, tienes un papel de trabajo. ¿Cuál sería la consecuencia de ello? Te lo pregunto a ti en el buen ánimo, ¿eh? O sea, haz de cuenta que tú eres el SAT. Pues que me va a rechazar o me va a hacer la estimativa Pero a ver, ¿por qué? Compras no registradas o falta de control de inventarios. Pero te lo pregunto, ¿ahí hablaríamos de no materialidad? ¿No? No. ¿Hablaríamos de inexistencia? Tampoco. 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 Y justamente en la práctica, David, eso es lo que pasa. Por eso es que también muchos asuntos los ganamos. Porque la autoridad fiscal dice, oye, no tenías el control de inventarios, por lo tanto es inexistente. Sin debida fundamentación. Eso no nos lleva a la inexistencia. Ok. Oye, no tenías un papel de trabajo, pues el papel de trabajo es un indicio. Si tú me hubieras rechazado la deducción por incumplimiento formal, por eso hablé de materia y forma, ¿eh? Ok. Tú me rechazaste la deducción por un incumplimiento formal, va a ser muy difícil ganarle al fisco. Porque la ley te dice, oye, hay cosas que sí debes registrar de esta manera, pero yo tengo una servilleta, no, pues ya no. Hoy ya la ley ya cambió. Antes sí, hoy ya no. Oye, yo no tengo un comprobante fiscal, pero tengo una servilleta, ya no. Hace años sí valía, hoy ya no vale. Oye, no tengo el comprobante, pero tengo el estado de cuenta bancario. Ya te dijo el legislador que ya el estado de cuenta no es un comprobante fiscal, por lo tanto ya no lo puedes utilizar. O sea, la forma no la podemos soslayar. Correcto. Eso es muy importante. La forma la debemos de cumplir. Pero el incumplimiento de una forma nos lleva a que la operación no existió, eso es incorrecto. Jamás. Eso está incorrectamente fundado y motivado por la autoridad. Okay, correcto. Por eso, fíjense, aquí yo inclusive un poco ampliando el concepto, ¿cómo podría la autoridad concluir que una operación no existió? Solamente compulsando. Solamente compulsando. Como una herramienta central, porque eso nos daría seguridad jurídica. Si tú no compulsas, pues ¿cómo puedes concluir que ese tercero efectivamente simuló la operación? Hoy está no localizado. Pues eso es un elemento, dice inclusive la Corte, no único, entre otros, para llegar a la conclusión de que efectivamente estás ante una operación inexistente. Oye, pero no cumpliste la forma, no tienes el comprobante y además no hay infraestructura, no hay capacidad. Bueno, ahí serían varios requisitos incumplidos, no solo inexistencia, no solo inmaterialidad, sino también la falta de requisitos formales. Si me acercas en esta circunstancia, la materialidad estaría más ligada a la forma, a como debería entenderse, y la existencia sería otro elemento totalmente distinto, pero actualmente la autoridad considera que materializar implica comprobar que la operación existió. Yo creo, repito, ese concepto está equivocado.
La materialidad implicaría la formalización con los documentos, porque además fiscalmente no tenemos otra forma de hacerlo. Así es. Fiscalmente las pruebas, lo que nos exige la contabilidad para demostrar la existencia de una operación está ligada a la documentación comprobatoria. Documentación comprobatoria. No a presentar, por ejemplo, pues voy a grabar la operación. No, pues no, eso no está dentro de las obligaciones fiscales. Oye, voy a presentar un video, tampoco. Oye, voy a dar que el notario esté aquí viendo lo que hago, tampoco. Es documentación comprobatoria. Por lo tanto, pienso que, repito, el litigio que estamos teniendo en esta parte debe ir enfocado hacia hacer esas distinciones entre una cosa es la forma, otra cosa son los requisitos formales y una cosa muy diferente es que una operación haya existido o no haya existido. Sin embargo, repito, en la práctica hoy está asimilándose y además ahora le agregamos el concepto de razón de negocios, que a continuación voy a hablar de ello, pero sería, en base a la pregunta de Eduardo Lozano precisamente, cómo hay una distinción en esta parte de lo que tú me comentas. La capacidad material indirecta, lejos de preocuparme, creo que es un concepto que es correcto, en mi opinión, porque reconoce el legislador que la demostración de una capacidad material para hacer algo puede ser tan diversa como tan diversas las operaciones de comercio y de servicios. Yo no puedo exigirle a cada ramo una constructora, una empresa de servicios, una empresa comercial. Tiene muchas formas de demostrar su capacidad para hacer algo. Un abogado, un contador. Entonces, no puede hablar nada más. Por eso la palabra indirecta es muy importante. Así es. Porque la prueba directa implicaría que tú lo hayas hecho. Hablando en ese concepto del 69. Pero cuando hablas de capacidad material indirecta, pues hay un gran cúmulo de cómo demostrarlo. Y la autoridad, también aquí se equivoca la autoridad, porque de repente dice, oye, ¿cómo me demuestras la capacidad? Fíjense, es un ejemplo interesantísimo, que obviamente en el litigio tiene que ser favorable para ustedes. Dice la autoridad, oye, ¿cómo me demuestras que tú prestaste estos servicios? Ah, pues mira, número 1, tengo un contrato. Subcontraté personal para que lo hiciera. Correcto. Tengo las listas de raya, tengo las listas de asistencia. Te demuestro que ese personal está inscrito en el IMSS para la empresa a la que yo contraté y que me prestó ese servicio. Y de repente dice la autoridad, oye, no es suficiente la información. ¿Por qué? Porque en el contrato, en la cláusula tercera, decía que cada mes te iba a mandar un informe y como no está el informe, luego entonces no materializaste, por lo tanto es inexistente y si me apuras, eres EFO o EDO. Entonces digo, no, a ver, espérame. El incumplimiento de una cláusula es eso. Es el incumplimiento de un pacto entre los dos. Sí. Pero ¿qué tanto trasciende eso a la realización de la operación que yo te demostré? Entonces, a veces la autoridad confunde o trata de buscar argucias, como también lo hacemos los abogados, pues, en ocasiones, para llegar a conclusiones que diga esto no existió, ¿no? En todo caso, es una cláusula que pues, el testigo no firmó. Pues sí, pues el testigo no firmó, pero eso no quiere decir que tenga que ver con que sí compré el material. Pues ahí está construido, ahí está implementado, ahí está vendido, ¿no? Hay otras formas por eso, a mí me parece que la prueba, y lo hago una relación con la prueba directa y la prueba indirecta o la prueba indiciaria, que voy a hablar más adelante. Correcto. En muchas ocasiones, David, no hay pruebas directas para comprobar un hecho, sobre todo cuando hablamos de intangibles. Hay pruebas indirectas, hay pruebas indiciarias, y en su conjunto nos acercan a la probabilidad de la verdad. Y justamente eso es lo que el tribunal, afortunadamente, yo no me canso de decirlo, podremos tener muchas experiencias, pero en general, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí reconoce este hecho. A ver, no voy a ver o sea, el fisco te dice, te presento este contrato, te lo rechazo porque no tiene prueba cierta. Este registro contable, te lo rechazo porque es privado. Esta factura, te la rechazo porque quedó sin efectos. Pues me rechazaste todo porque lo viste de forma individual. Pero si lo ves de forma conjunta, vas a encontrar que eso fue verdad, que eso fue real. Ahora, esto no implica, repito, que si la autoridad te rechaza una deducción o un acreditamiento por no cumplir con un requisito formal, eso sería más difícil de combatir que la materialidad. Okay. Esto es importante. Si tú me rechazas un requisito formal, no tienes el comprobante, pues no hay nada que hacer. El comprobante es genérico, pues es que uno de los requisitos es que el comprobante sea preciso. Sí existió, ¿no? Sí existió, pero incumpliste con un requisito. Ahí tendríamos que pelear si ese requisito es constitucional o no, pero en principio no cumpliste con la ley. Y ahí la forma es
muy importante, como un requisito adicional de la existencia de la operación. ¿Qué resultado hemos tenido de acuerdo a la Suprema Corte y al Tribunal Fiscal sobre las exigencias de materialidad que realiza la autoridad? Hemos hablado que a veces la autoridad se extralimita en darnos esas exigencias de materialidad, porque el concepto materialidad pues no está plasmado prácticamente en la ley. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la Suprema Corte y los tribunales ante la exigencia de materialidad que desde el punto de vista práctico están ejerciendo las autoridades fiscales? Bueno, hay una situación interesante porque obviamente la Corte y también se ha pronunciado, ¿no?, sobre diversos elementos relativos a la materialidad y a la existencia de las operaciones. En términos generales, bueno, por una parte se ha definido ya esto que habíamos comentado, que la autoridad sí está facultada de acuerdo tanto constitucional como legalmente, para cuestionar la existencia de las operaciones, para cuestionar la materialidad. Ha emitido algunos criterios interesantes, por ejemplo, el criterio de la fecha cierta, que lo comentamos, una tesis relevante, donde de manera genérica dice la Corte que, bueno, pues las autoridades pueden cuestionar, o los documentos que tú debes de presentar ante las autoridades fiscales dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, pues deben tener el requisito de fecha cierta, entendiéndose por bueno, pues los lineamientos que establece el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 197 del mismo ordenamiento, deben estar certificados por un funcionario público, o bien con la muerte de alguna de las personas que lo suscribieron, o bien ante un notario público, ¿no? Este criterio, pues desde luego impactó mucho en la práctica, porque pues la autoridad leyó literalmente la ejecutoria o la tesis y dijo, entonces a partir de hoy todo documento que no tenga fecha cierta no tiene valor probatorio. Y bueno, a lo largo de las reflexiones que hemos tenido ya dentro de la defensa fiscal, y yo he visto que el tribunal en general, porque ha habido algunas salas que no han opinado al respecto de esta manera, pero la falta de fecha cierta lo que provoca es que ese documento temporalmente no haga prueba plena de su configuración en ese espacio y tiempo específico. Se habla sobre la temporalidad de un documento, pero no establece que ese documento vinculado con otras pruebas adicionales no tenga valor probatorio. Hay una distinción muy importante entre lo que otorga la fecha cierta, es que ese documento como tal hace prueba plena de que ese documento en tiempo, en una temporalidad específica, se realizó, pero no necesariamente que su contenido sea cierto, porque inclusive la Corte ha dicho que una mera copia certificada puede darle fecha cierta a la temporalidad de una documentación. Entonces, precisamente en ese razonamiento, nosotros podemos considerar, a ver, yo tengo un contrato de fecha cierta, ¿con eso materialicé mis operaciones? No. Con eso materializaste que hay un contrato realizado en ese momento. Oye, ¿y ese documento sin fecha cierta no tiene valor probatorio? No tiene valor probatorio pleno. Es decir, el valor probatorio pleno significa que ya no se puede objetar. ¿Por qué? Porque ya tu contraparte, pues tienes un documento público que ya no puede ser objetable. Hay una autoridad que lo avaló. No tiene la fecha cierta, no tiene valor probatorio, incorrecto. Sí tiene valor probatorio, pero tiene valor probatorio indiciario. Por eso es que la Corte ha resuelto, y el Tribunal Federal de Justicia ha resuelto, que no basta el contrato, que no basta el registro contable para acreditar que una operación se materializó y que existió, sino que es necesario el conjunto de pruebas indiciarias de todas las índoles para probar que efectivamente las operaciones que tú declaraste, que tú le diste efectos fiscales, pues efectivamente comprueban la materialidad de esa operación. Entonces, creo que esta doble conjunción del valor, y yo aquí hago énfasis en este criterio que el Tribunal Federal ha abordado, que es justamente la funcionalidad de la prueba indiciaria. La funcionalidad de la prueba indiciaria parte justamente de una serie de presunciones humanas, o sea, lo que yo he platicado con ustedes durante esta charla, es decir,
No hay una sola prueba directa, hay muchas pruebas que pueden comprobar que una operación se realizó. Entonces, esta resolución de la función de la prueba indiciaria, de los indicios, nos permiten que una operación para demostrar que existió, para demostrar que efectivamente no es simulada, para demostrar que está materializada, implicaría una serie de documentales dentro de todo su proceso. Hay una sentencia que también siempre comento en mis pláticas, que es la sentencia de resolución exclusiva de fondo. Y esa, perdón, sentencia de resolución exclusiva de fondo nos establece cómo debemos de tener evidencias desde la contratación hasta la conclusión, como yo decía, que es la venta, ¿no? Por ejemplo, un intangible, alguien preguntaba aquí en las preguntas que me hacían, que si, por ejemplo, bastaba, si yo tomo fotos de mis operaciones y realizo los papeles de trabajo como el consumo, ¿me respalda mi materialidad? No necesariamente. Porque además las fotografías, para tener un valor probatorio, deben tener una circunstancialidad de modo, tiempo y lugar. Pero si yo adjunto fotografías, adjunto procesos, adjunto manuales, demuestro, por ejemplo, se trata de mercancías, que efectivamente hay un control de inventarios, que ingresaron, que las compré, que me las llevaron, compruebo los fletes y después compruebo su venta, todo ese conjunto de indicios me permiten concluir que algo es verdadero. Obviamente la autoridad dice, este indicio no es suficiente, este tampoco. Pues sí, si los ves individualmente, no. Pero si los ves en su conjunto, pues claro que demuestran esa materialidad. Y eso, David, es lo que la Corte ha establecido o ha ido resolviendo en estas circunstancias. ¿Qué temas quedan de suma ya técnicos muy interesantes en materia de jurisprudencias o de resoluciones de la Corte? Por ejemplo, en materia de las empresas que facturan operaciones simuladas, la Corte resolvió que si un contribuyente es publicado en la lista preliminar, por ejemplo, una primer jurisprudencia que recientemente acaba de emitirse es, ¿puede defenderse contra el listado preliminar? La respuesta es no. Ese listado preliminar no es una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso, como sí lo es la resolución que lo publica en definitiva y le comunica a través del buzón tributario que es una empresa que realiza operaciones in extenso y así se puede defender. Otro elemento, si yo fui publicado, presento pruebas y no me responde la autoridad, ¿qué pasa ahí para la empresa que facturó? Bueno, se entiende que todo el procedimiento preliminar queda sin efectos, tiene que bajársele de la lista sin que ello implique que no puede volverlo a listarlo, por ejemplo. Otro elemento central, si un EDO comparece y presenta pruebas después de que el EFO es publicado y no le responden, dijo la Corte, ahí no aplica una caducidad, ahí tienes que irte como una negativa ficta, te podrás ir a pelear o esperar hasta que te resuelva la autoridad tu procedimiento del EDO. Otra pregunta que es una de las más relevantes, oye, ¿y si yo no comparezco en el plazo de 30 días, pierdo mi derecho a hacerlo? O sea, yo como EDO, una empresa, se publicó mi EFO y yo no comparezco, ¿pierdo mi derecho a hacerlo? Bueno, ahí hay una ejecutoria que emitió la segunda sala que dice en la parte final, justamente en este tema de negativa ficta, que si el contribuyente no comparece, el EDO, no pierde su derecho a comprobar la materialidad, pues lo podrá hacer cuando se ejerzan sus facultades de comprobación, aunque no hay una jurisprudencia de forma directa a ese caso específico. Otro caso muy interesante que hemos visto en la práctica es, por ejemplo, o tiene que ver con las facultades de gestión. O sea, vamos a suponer que yo realicé operaciones con un EFO en el 2012. De acuerdo al 67, pues ya pasaron los 5 años. Pero resulta que hoy en 2020 se publica ese EFO. Yo tengo la obligación de demostrar la materialidad de las operaciones, por ejemplo, en ese caso, o ya caducaron. Entonces, vía facultades de comprobación, si la autoridad llegara y me iniciara un procedimiento del 2012, pues estaría fuera, vía facultades de comprobación, vía el 67. Pero, ¿qué pasa si la autoridad me manda un aviso y me dice, oye, te voy a cancelar el sello digital porque tuviste operaciones? Es un supuesto del artículo 17H bis. Ahí opera la caducidad. Ese es un tema nuevo. Es un tema que hemos visto en la práctica y que hemos estado litigando porque consideramos pues, que obviamente si ha precluido la obligación, más bien si se ha extinguido la obligación de tener una contabilidad, pues no puede haber ninguna repercusión ni de sanción, ni de infracción, ni de gestión, a menos de que se establezcan otras caducidades, otras prescripciones, como puede ser en materia de delitos fiscales. Entonces creo que son los elementos más importantes que hasta este momento
se han emitido dentro de la Suprema Corte y dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre este problema de la existencia. O sea, está resuelto que efectivamente tenemos que demostrar la materialidad, no hay punto de partida, pero el punto es cómo hacerlo. Por eso decía yo que la prueba indiciaria es una gran intuición para todos nosotros, de que es a través de muchas pruebas relacionadas entre sí, no configuradas, no elaboradas, no manipuladas, sino de la propia operación, como el tribunal podrá acercarse a comprobar la existencia de una operación. Oscar, a ver, dos cosas aquí muy importantes, que en alguna ocasión lo comenté contigo. Ya me hablaste del contrato que tuviera la fecha cierta. Es una gran prueba. Pero vamos a suponer que no tengo contrato con tanta formalidad, no está dado por fe pública, etcétera, etcétera. En alguna ocasión me comentaste otros elementos desde el punto de vista práctico que yo puedo aportar para probar la fecha cierta de la operación. Pago, estado de cuenta, algo práctico que nos des, Oscar, para aparte del contrato, cuando no es público, tener lo suficiente para aportarlas en ese momento. Otros elementos que me conducen a demostrar la fecha cierta. Sí, por ejemplo, un elemento muy importante es la documentación electrónica. El artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y además reconocido también el artículo 46, 43 siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, 46, perdón, nos habla de la prueba electrónica, que hoy pues muchas operaciones tenemos pruebas electrónicas que sustentan, porque cuando no tengo un documento de fecha cierta, dice su contenido deberá demostrarse con otros medios de prueba, que es lo que estamos comentando. Así lo dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, con otros elementos de prueba. Entonces, ¿cómo puedo yo otorgarle convicción a un tribunal de que una operación sí se realizó en ese tiempo? Porque el único documento que tengo es el contrato, pero no tiene fecha cierta. Sí, pero tengo correos electrónicos. Tengo una comunicación constante de correos electrónicos entre las partes que acreditan una comunicación constante y que es congruente, además en tiempo y forma, y que además es congruente con el depósito que está en un estado de cuenta bancario, que es una prueba diferente, con el propio CFDI que está emitido en una temporalidad. Y ese es un elemento hoy que nos ha servido mucho en la defensa fiscal, David. Precisamente la utilización de las herramientas electrónicas digitales que nos dan una temporalidad. Ciertamente, para acompañar esa documentación electrónica es necesario ofrecer una prueba pericial en materia electrónica. Correcto. Para comprobar que esos medios de comunicación son fehacientes y no son manipulados. Porque yo en un juicio pues presento las impresiones de los correos electrónicos, pero ya el perito dirá, oye, a ver, ese Hotmail es auténtico, esa cuenta efectivamente correspondía a tal persona, esos correos se pudieron manipular, esa información es consultable a posteriori, esa información está dentro de una base de datos que sea adecuada. Entonces, esos elementos de prueba son muy importantes para demostrar justamente como un elemento adicional a la fecha cierta. Pero además, digo, aquí como repito, y los expertos serían los contadores públicos. ¿Cómo demuestras tú el resto de la operación? No solamente el pago y el comprobante, sino dame el seguimiento de toda la operación. Mira, encontré un documento del X fecha donde contraté los servicios. Encontré un correo donde me respondió. Encontré que efectivamente, oye, ¿por qué no tienes? ¿Cuándo fueron las personas a prestarte los servicios? Pues fue electrónico y aquí tengo correos electrónicos que me dieron reportes. Entonces, esas pruebas son hechos prácticos que, llevándolos al tribunal, nos permiten definir el concepto de materialidad. Otra cosa muy diferente será, por ejemplo, hay una pregunta aquí que me dice Eduardo, que desde hace rato quería contestar. ¿Cómo documento si los precios son correctos, si el precio está sujeto a las necesidades o a la urgencia? Eso es otro debate. Eso tiene que ver con razón de negocios, con estricta indispensabilidad y en algunos casos con precios de transferencia, con precios de mercado, que además están sujetos a presunciones. Hay otras presunciones que cuestionan, por ejemplo, el precio, pero esas son presunciones de la autoridad. ¿Y cómo lo deberemos demostrar? Pues con los avalúos correspondientes, con los estados financieros, con el dictamen financiero, pero eso no tiene que ver con la materialidad ni con la existencia. Eso tiene que ver en todo caso con una razonabilidad de los gastos, ¿no?
Dice también Eduardo, por ejemplo, se vale que si el IVA, a ver, no determinan base agravable o causación, la aplicación de una facultad puede determinar contribuciones. No estamos a que los elementos de la contribución deben estar expresados en el 5A o derivar de una determinación por una imposición caprichosa. Bueno, pues efectivamente hay una relación directa entre los diferentes impuestos, ¿no? Que es un poco la pregunta que me hace aquí el licenciado Eduardo, por ejemplo. Aquí hay otro error importante. A ver, porque lo hemos visto en función del rechazo al acreditamiento a la deducción, David. Normalmente ahí se utiliza la autoridad cuando presume que una operación es inexistente, lo lleva al campo de las deducciones. Pero ¿qué pasa si lo lleva al campo de los ingresos? Es decir, no me demuestra la materialidad de tus depósitos en cuentas bancarias. Ahí, Eduardo, por ejemplo, es que me hace la pregunta, forzosamente debería irse por el artículo 59, fracción cuarta del código. O, por ejemplo, si es un precio, no puede decir, no me demostraste que el precio sea el correcto. Está bien, suponiendo sin conceder que así sea. Pero, ¿y la consecuencia? Es que hay otro artículo que me dice que las presunciones por precio tienen una consecuencia. Entonces, la autoridad tendrá que recurrir a otros artículos de la ley para llegar a la conclusión, por ejemplo, de que hay un ingreso omitido o que hay una deducción en exceso. O sea, no es automática la circunstancia, como me lo preguntas en términos de ley del IVA, y todo eso es tema de fundamentación y motivación, ¿no? Que es lo que me estaban preguntando, ¿no? Bueno, pues creo que... Oscar, licenciado Oscar, a ver, aquí otra del tema que ya tratamos. La prueba indiciaria, ¿la debe solicitar el contribuyente? La prueba indiciaria es un ejercicio que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está obligado a realizar. Tienen la obligación de realizarlo, ¿ok? Pero no puede suplir la deficiente queja. Es decir, si tú no concatenas tus pruebas, si tú no relacionas las pruebas, si tú no estableces el para qué ofreces una prueba, el tribunal no puede hacerlo por ti. No puede hacer, tú tienes que plantear el argumento y establecer con precisión cuál es, en efecto, la consecuencia de ese valor probatorio que tú estás eximiendo, porque es un litigio donde no hay suplencia de la deficiente queja. Pero eso aplica igual para la autoridad fiscal. Porque, bueno, la autoridad fiscal, tus pruebas no funcionaron. ¿Y por qué? Y ya en el litigio no puede mejorar eso. O sea, es muy fácil que en el crédito fiscal te diga la autoridad, todo lo que me presentaste no sirve. Está bueno. Pero en juicio le voy a decir al tribunal, oye, tribunal, pero ahí hay una indebida motivación porque no me dijo por qué no funcionaron las pruebas. ¿Qué fue la deficiencia que encontró? Exacto. ¿Qué fue lo que ella te dijo que no probó? Pues no te lo dice. Entonces, la exigencia ya en un juicio contencioso, David, hay paridad de las partes. Correcto. Los dos estamos en circunstancias de probar lo que a nuestro derecho convenga. Muy bien. Pero integradas las partes, integrada la probanza, entonces nosotros tendríamos que decirle al tribunal, esto es lo que yo te quiero demostrar. Porque si yo no te lo digo, el tribunal no puede suplir tu deficiente queja y por ende habría una deficiencia en el litigio. Es importante esto, licenciado, porque lo hemos comentado contigo, que hay ocasiones en que le pedimos al contribuyente que aporte lo más que pueda para fortalecer su criterio de aplicación de la ley. Y en ocasiones hemos visto que por parte del SAT, cuando damos muchas pruebas, me han contestado de una manera cínica, tus pruebas son ociosas e innecesarias. Entonces yo digo ahí, ¿qué debo hacer? ¿Exigirles la prueba indiciaria? En materia de procedimiento de fiscalización es muy complicado que el fisco pueda aperturar lo que estamos comentando. Por eso es que tenemos que llegar en ocasiones al litigio o al acuerdo conclusivo, ¿no? Okay. O al acuerdo conclusivo, pero ahí es donde tendremos que hacer énfasis justamente en esto que estamos comentando. Y yo creo que estamos lográndolo, O sea, poco a poco estamos logrando que también el tribunal tenga y comparte estas opiniones que estamos diciendo. O sea, lo que estoy diciendo no es una opinión netamente subjetiva, sino es justamente lo que los tribunales han ido resolviendo conforme se ha dado esta serie de elementos que se han dado. Me preguntan, David, se me hace una pregunta interesante, dice, si la autoridad presume que la operación es inexistente, ¿qué efecto se da a los impuestos que se pagaron derivados de esa operación? Retenciones, IVA, ICR, ¿no? Pues es un punto que queda al aire, ¿no? Podría configurarse como pago al indebido,
porque al final quien los enteró, quien los retuvo, si realmente se enteraron, pues si se ha declarado una operación inexistente, tendría un derecho implícito aquel que los pagó, porque se trata de un pago al indebido. No quiere decir que el fisco diga, si ya me lo pagaste, ya me lo quedo. No, espérame, tú dijiste que es inexistente, por consecuencia, generas un derecho de reclamar lo que a tu parecer se declaró de forma indebida, pero habría que llevarlo por esa vía del pago del indebido, que podría, por ejemplo, darse en muchos casos de outsourcing, en muchos casos de elementos de cuestionamiento de estas operaciones. De hecho, hay un criterio, como ustedes lo saben, que emitió aquí el tercer circuito, sobre que cuando lleva IVA una operación de outsourcing, de subcontratación laboral. Entonces, los que dijeron, a ver, y yo pues, no cumplí con el 15A, pero sí pagué el IVA, y además se enteró, tú tienes el registro de que lo recibiste, pues devuélvemelo. Entonces, ahí es donde el SAT como dice, híjole, no me ayudes, compadre, porque pues me va a salir más caro el caldo que las gallinas, porque entonces ahí viene una situación muy importante en estos reclamos. Sin embargo, yo diría, hay que tener cuidado y hay que ser prudentes, porque si tú realmente realizaste una operación que era simulada, que era delictiva, y tú además le dices al SAT, bueno, entonces devuélveme lo que te pagué, aguas, porque entonces podemos irnos a la vía penal, ¿no? Es decir, ahí es donde hay que medir un poco, sopesar, ¿no? Pues en todo caso, pues cancela la operación y presenta una complementaria y punto, se acabó, retoma, acredita ese saldo. Porque también ponerte muy duro cuando estás partiendo de una operación que es simulada y además que tiene indicios delictivos, pues yo creo que ahí sí es ser muy imprudente, me parece. Es como aquel que pide devoluciones de operaciones que son simuladas, pues es que es meterte en el ojo del huracán y además despertar al fisco, es decir, a ver, ¿y por qué me estás pidiendo? Además de que tú sabes que no son reales. Entonces creo que ahí tendríamos un parámetro importante para estas circunstancias. Nada más un comentario, y si nos puedes ampliar este comentario, licenciado Oscar. Entonces no contamos con un parámetro para hasta dónde la autoridad puede exigirnos la materialidad. O sea, en la ley no tenemos un parámetro. Como también existe en otro tema, por ejemplo, en la recaracterización de la operación, no me dicen en qué me la puede recaracterizar. Se lo deja al libre albedrío de la autoridad. Entonces, como que deberíamos tener un parámetro para darnos seguridad jurídica a las exigencias de la materialidad y también a la recaracterización de la operación. Ya en la ley o en el código tenemos operaciones que nos recaracteriza la propia autoridad, pero están plasmadas en la ley. Por ejemplo, me dice, si haces un aumento de capital y antes de 2 años, artículo 78 de ley de ISR, y antes de 2 años haces una reducción, se considera dividendo. En el artículo 11 también del impuesto a la renta, tenemos ya una operación recaracterizada. Si me das un crédito respaldado, los intereses se consideran dividendos. O sea, está en la recaracterización en la propia ley. Entonces, tanto en la exigibilidad de la materialidad y en la recaracterización de las operaciones, no encontramos un tope, un parámetro, hasta aquí a la autoridad fiscal. Entonces, eso es lo que en ocasiones nos mortifica a los asesores, que no le podamos dar un parámetro a los clientes, ¿no? ¿Qué opinión nos puedes dar de eso, licenciado? Bueno, primero Dejé de escucharte. dicen mucho esas palabras de la mortificación, ¿no? Como una palabra muy, muy provinciana. Lo que pasa, Sí, perdón, lo que pasa efectivamente. es que actualmente la gente lo utiliza mal, porque lo utiliza como preocupación, y preocupación es mortificación. Preocupación es ocuparte preventivamente. Entonces es más correcto Sí, decir sí, sí. mortificación. Sí, sí, las mamás se mortificaban por todo y qué bueno que se mortificaban por nosotros. Ahora que soy papá lo entiendo, ¿no? Pero bueno, no es... Te está Podría fallando yo el decir internet, es, licenciado. ¿me escuchan mejor? Ahora sí. Sí. Sí, te decía que en materialidad, Ya me está fallando mucho. también en cierto sentido no sería tampoco tan complejo y que no se restrinja.
¿Por qué? Porque eso nos da, repito y vuelvo a insistir, que el parámetro de prueba sea tan amplio como nosotros podamos demostrarlo, ¿de acuerdo? Si fuera muy restrictivo, creo que se quedaría corta la ley, porque además, repito, el comercio tan amplio, las operaciones tan amplias, pues sería muy complicado que el legislador nos diera un listado de requisitos. Hay elementos comunes, ¿no? Comprobante fiscal, etcétera, pero es muy complicado y yo creo que es mejor que el parámetro sea tan amplio, porque una cosa es lo que la autoridad fiscal te diga. El problema, pues, es que tenemos que llegar al litigio, ese es el problema, porque ya el tribunal ya entonces sí tiene un parámetro de cómo analizar lo que tú presentas, porque justamente uno de los puntos que tú le puedes decir a la autoridad, oye, pues es que lo que tú me exiges no está en la ley. Si la autoridad va por ese camino, pues seguramente perdería los litigios. Cuando ya pasamos a una cuestión, en mi opinión, después de revisar tus pruebas, creo que no son suficientes, es diferente, porque entonces el litigio va a versar sobre la idoneidad de las pruebas. Es diferente. Pero si me dices, es que no me presentaste una lista de raya, pues te la presento, se acabó el litigio. No me presentaste un contrato certificado, pues te lo presento, se acabó el litigio. Por eso creo que es, de alguna manera, más amplio el concepto de acreditar la existencia de una operación y de la materialidad de una operación. Y del segundo punto que tú hablaste, eso que tú comentaste de la recaracterización, es lo que técnicamente o doctrinalmente se llama como ficciones jurídicas. Fíjate, es muy interesante la transición de la presunción a la ficción. La ficción jurídica en materia fiscal, los que son más técnicos pueden buscar esto en la jurisprudencia. Hay 3, 4 jurisprudencias de tesis interesantes sobre las ficciones en materia fiscal. La presunción en materia fiscal admite la prueba en contrario, como es el 69B, como es el 69 bis, como lo que hemos comentado. Pero la ficción implica que ya se ha determinado el valor y el alcance y el efecto de una operación. Y el legislador, y obviamente siempre la autoridad fiscal, le gustan más las ficciones que las presunciones. Claro. Porque la ficción ya no tiene prueba en contrario. Correcto. Ya no hay prueba en contrario. Es decir, es letal. No hiciste esto, se entenderá esto, como los ejemplos que me comentaste sobre los intereses, sobre los préstamos, por ejemplo, de personas físicas que no declaran, sobre los préstamos a los accionistas, sobre estas recaracterizaciones de las cuales tú hablas. Y esas ficciones hay pocas, pero existen en la ley. Y siempre son la consecuencia de, es decir, incumpliste con un requisito formal, en consecuencia, este es el resultado que ya no tiene prueba en contrario. ¿Por qué? Porque incumpliste con la forma. Como ya he evaluado, he comprobado que esas operaciones se utilizan para defraudar, por ejemplo, ahorita hablaste de los créditos respaldados, ¿no? Si dijiste esa figura, y de la ficción de que se consideran en cierto tiempo intereses o dividendos, ¿no? Entonces, cuando se dan esas figuras se llaman ficciones de ley. Todo el capítulo de esquemas reportables, David, eran ficciones de ley. O sea, la propuesta original es que todas esas operaciones se considerarían rechazadas. Afortunadamente, si es una reflexión, digo, espérate, es que no todo, aunque en muchas ocasiones esas operaciones se utilizan para eludir, no siempre es así. Entonces, no lo configures como una ficción de derecho, sino configúralo como un esquema reportable, como una facultad de gestión, porque para eso tengo el 5A. Y el 5A, así yo como lo digo también coloquialmente, para todo lo que no es esquema reportable existe el 5A. Y el 5A va a permitir analizar todas las operaciones para verificar, en mi opinión también, desde una medida yo creo que incorrecta, porque si acredito razón de negocios ya no hay posibilidad de recaracterizar. Y yo creo que lo que se quería combatir es la ilusión, no la razón de negocios. O sea, me parece que ahí el legislador como que equivoca la cláusula antiabuso, y no por criticar a la autoridad, sino se queda corta, pues, porque si la autoridad dice, a ver, voy a aplicar el 5A, perfecto. ¿Cuál es la manera de superar el 5A? Que haya razón de negocios, punto. Que el efecto fiscal no sea mayor al económico, punto, con eso. Oye, y si encuentro otras operaciones que eran elusivas, pero tienen razón de negocios, pues ya no aplicas el 5A. Por eso digo que se quedó corto, porque me parece que más bien el tema era de sustancia económica, lo que habíamos platicado.
Pero en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Se restan los efectos. Por eso se cambió la palabra recaracterizar. En el 5A no aparece recaracterizar. Sí, no, no. Se restan los efectos. Del beneficio que obtuviste, se quita. Ahí va a quedar. Porque era más complicado que la autoridad dijera, a ver, me lo llevo entonces a lo que realmente es. No, simplemente te quito los efectos y se acabó, porque no me compruebas razón de negocios. Entonces, hoy, ese elemento, visto desde el 5A, será un parámetro exclusivo para efectos económicos. Además de la materialidad, nuestras operaciones deben de tener razón de negocios, es decir, comparar la estimativa entre utilidad económica y utilidad fiscal o beneficio económicamente razonablemente esperado. Que me parece que también ahí vamos a poder justificar, conforme al 5A, porque nos da el plazo para hacerlo, por qué una operación no tendría efectos, o por qué en una operación no hubo efectos económicos esperados. Por eso la palabra esperado, razonablemente esperado, nos permite comprobar que en ocasiones yo esperaba obtener más, pero hubo circunstancias que lo impidieron, pero no como actos elusivos, no los provoqué yo. Fueron circunstancias accidentales, casos fortuitos que provocaron que no ganara lo que yo esperaba ganar. Y por eso el efecto fiscal fue mayor. Pero, y en esos casos, obviamente tendremos mucha defensa en 5A. Pues muy bien, licenciado. Licenciado, para concluir, quisiera una opinión, la recomendación para soportar las operaciones desde el punto de vista práctico y que en determinado momento también al contribuyente tuviera una defensa fiscal favorable. Es una recomendación desde el punto de vista práctico para el contribuyente y el soporte documental para tener una defensa fiscal más adecuada. Para concluir esta, y luego previamente vemos qué preguntas hizo el auditorio que no hayamos contestado. Correcto, sí, definitivamente hoy el papel de los contadores es muy importante en el control interno de las empresas, ¿no? El elemento del control interno es fundamental por una parte, en el sentido de poder documentar debidamente las operaciones que realizamos, sobre todo aquellas que resulten más sensibles o mayormente sensibles por el efecto fiscal que pudieran provocar, porque seguramente pueden ser cuestionadas por las autoridades. Entonces, hoy la empresa debe ser mayormente cuidadosa de que sus contadores, tanto internos como externos, documenten adecuadamente estas operaciones, no omitir el cumplimiento de las formas, que es lo que acabo de comentar. Es decir, si la ley me exige pues tener un acta de asamblea ordinaria, pues hay que tener el acta de asamblea ordinaria. Si yo puedo, en algunos casos, algunos documentos que son de importancia por su repercusión económica, certificarlos, pues habrá que certificarlos. Es decir, habrá que tener cuidado en ese control interno, tanto en servicios como en la propia operación comercial, cuando sea el caso, pues será muy importante hacer esa documentación. En segundo lugar, en todos los casos, será muy importante que cuando decidamos utilizar una operación, por ejemplo, intangibles, u otras cuestiones que tengan, sobre todo, efectos financieros, pues será muy importante documentar la decisión, documentar la razón de negocios, el por qué lo hacemos y darle seguimiento a la repercusión. Si yo voy a invertir en algo, si voy a comprar algo, ya hoy es un requisito del 5A que podamos prever la razón de negocios de esa operación. Es decir, económicamente, ¿qué es lo que espero obtener? Y no solo realizar planeaciones con el único objetivo de reducir impuestos. Esto, si es el único objetivo y no lo cuida la empresa, pues seguramente será cuestionada por la autoridad vía 5A y entonces podremos tener repercusiones negativas. Algún contador me decía, híjole, pues ya no vamos a poder hacer planeaciones fiscales. Al contrario, tus planeaciones fiscales deben ser más inteligentes para realmente darle beneficios económicos a tu cliente y no solo beneficios fiscales, porque esto podrá ser objetado por la autoridad. Y en tercer lugar, tener mucho cuidado en estas prácticas delictivas, porque hoy estamos viendo que en cualquier supuesto de delitos fiscales sí pudiera existir una repercusión que antes no se daba. Por lo tanto, pues hay que minimizar esos riesgos penales. La compra de facturas, la realización de operaciones simuladas, el obtener, por ejemplo, beneficios que no están previstos por las leyes y hacerlo a través de engaños, a través de simulaciones.
pues eso puede tener mayores repercusiones a los contribuyentes y por consecuencia debemos de tener un adecuado mecanismo de decisión para prácticamente saber en qué casos estamos ante un supuesto de delito y en qué casos el efecto es estrictamente económico. Creo que esto es muy importante y pues desde la vía de la defensa fiscal, repito, todo tiene que ser preventivo, pero en ocasiones tenemos que acudir a defendernos, no hay otra manera de hacerlo, porque mientras, repito, la autoridad fiscal no cambie esos criterios, que además le han dado muy buenos dividendos, tenemos a la PRODECON como un punto intermedio que ha ayudado mucho en varios casos, pero de no ser así, pues tendremos que acudir al tribunal y yo creo que la marcha de esto podrá ir a través de jurisprudencias que nos den la razón, puede ir mermando también estos excesos de las autoridades fiscales. Hoy yo diría en muchos de los casos apoyados por sus asesores, por sus contadores, por David, por los abogados, en muchas facultades de gestión hay que acudir a la PRODECON, porque ahí se pueden solventar. Oye, ¿me quieres cancelar un sello digital y no hay razón? Vía PRODECON hazlo, es muy fácil y podrá haber una repercusión importante de un beneficio más sencillo, más rápido, más eficaz. Y en otros casos, pues tendremos que acudir a la defensa fiscal para estos efectos. Creo que esa sería mi conclusión, David, de esta plática tan interesante que espero haya sido para todos los demás. Pues muchas gracias, licenciado Oscar. Y pues para concluir, yo creo que toda la recomendación de Oscar debemos tomarla al pie de la letra, considerando que no es lo mismo ser eficiente fiscalmente que caer en una elusión o una evasión, considerando además la protección de nuestros clientes, como es el administrador de la persona moral o como pudiera ser en determinados momentos los propios socios o accionistas. Entonces tenemos que tratar de ser eficientes fiscalmente sin llegar a la elusión o a la evasión. No sé si hay por ahí alguna pregunta que quede pendiente de contestar, mi querido licenciado Oscar. Sí, hay una que hicieron ahorita al final sobre la sala de resolución exclusiva de fondo. Mira, pues quien lo pregunta es algo que nos, pues ojalá que a futuro esto pueda precisamente llegar a lo que todos esperamos del juicio de resolución exclusiva de fondo, ¿no? Donde una de las expectativas que se da es justamente la inclusión de algunas fracciones de qué puede representar un agravio de fondo y habla precisamente de el exceso, cuando la forma es excesiva. Y creo que ahí justamente refiere a lo que tú estás comentando. Creo que es Jesús Enrique, no veo exactamente quién nos pregunta, hace este cuestionamiento. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy la sala de resolución exclusiva de fondo no es que realmente pueda soslayar los requisitos formales, pero la ley lo dice. Cuando los requisitos formales sean excesivos, se puede resolver el fondo de la resolución. Y yo creo que me parece que esto aplica para ambas partes, es decir, no es que solamente aplique para la autoridad, porque a veces parece que así lo lee el SAT. Oye, es que los excesos de forma pues no pueden implicar que yo no pueda cobrar la contribución. No, o sea, está bien, a eso se refiere, pero también a lo otro. Correcto. Que tú me exijas requisitos formales que de no cumplirse puedas rechazar una operación que sí se realizó. Y creo que hacia esos elementos tendríamos que esperar o tenemos la expectativa de que esta sala de resolución exclusiva de fondo vaya adelante. Yo, por ejemplo, de la sentencia a la cual se hace referencia, incluso aquí en el chat lo señalaron, aplaudo mucho la sentencia del Tribunal de Fondo en hablar sobre cómo se debe de comprobar una operación. Pero me parece que esa sentencia, como resuelve, es totalmente incongruente. Porque ahí en ese caso específico se le presentaron al Tribunal de Fondo infinidad de pruebas. Y concluye el tribunal diciendo, es que no me demostraste cuánto ganaste. Pero eso no es tema de fondo, justamente. O sea, me parece una incongruencia total y con todo respeto para los magistrados. La argumentación es increíble. El resultado, en mi opinión, me parece incongruente con lo que verdaderamente esperamos de una sala de fondo, ¿no? Porque aquí no se trata de qué opinas, sino de qué se demostró. Y justamente creo que en estos elementos es cuando no podemos, es muy difícil ser juzgador. Hoy que celebramos ayer el Día del Juzgador, es muy difícil, porque la parte subjetiva no se puede soslayar, no se puede quitar. A lo mejor algún juzgador dice, este cuate es tranza, y no es tranza. Parece tranza, tiene cara fea, pero no es tramposo.
Y el otro que tiene cara bonita, él es el tramposo, pero híjole, es muy complicado. Por eso, pues hablamos de estricto derecho y creo que ojalá en un futuro podamos ir entendiendo que efectivamente hay requisitos en la ley que se exceden y que a veces son muy complicados de cumplir y esto pues puede provocar que se cometa una injusticia al momento de sentenciar, pero no estamos todavía en ese momento y yo espero que podamos llegar en un futuro a decir, lo logramos, ¿no? Logramos que los magistrados, que los jóvenes magistrados que ahora lleguen, tengan esa visión de que hay que ir más allá en el derecho y no solamente quedarse con los elementos formales. Confundido, cuando se habla de materialidad, como bien lo decías, pues no está en la ley. Y se habla mucho de materialidad y se confunde con inexistencia. Entonces quise indagar yo en el Código Civil Federal y nos dice cuáles son los requisitos de existencia. Y entre los requisitos de existencia están dos: el consentimiento de las partes. Correcto. Y objeto que sea materia del contrato. Entonces, habiendo un objeto que sea materia del contrato, es existente, ¿sí? Y lo otro son los requisitos de forma, que también hiciste alusión y que precisamente los contadores deben cuidar. Y es muy sencillo cuando decía David, ¿y como qué recomendaciones prácticas? Pues hay que irnos al Código Civil Federal y ver cuáles son los requisitos de forma y cumplirlos. Porque de acuerdo al Código Civil Federal, cada quien se obliga en la forma que quiere, salvo, dice el mismo Código Civil, cuando la ley establezca determinados requisitos de forma. Pero los requisitos de forma, su incumplimiento no trae como consecuencia la inexistencia, trae como consecuencia la invalidez. Y cuando viene la invalidez, se puede convalidar cumpliendo el requisito cuando lo solicita una de las partes. Y aquí tengo yo ahorita un asunto muy pesado, además 200 millones de pesos, que el contador no registró adecuadamente. Estuvieron haciendo transferencias de Estados Unidos a una empresa que estoy asesorando y los consideró como préstamos, ¿sí? Y no les dio la forma. Entonces llega el fisco y se va por los depósitos en cuentas bancarias del artículo 59, fracción tercera. Por eso fue muy importante lo que mi hijo Oscar, que sí es mi hijo, señaló de que los contadores tienen un grave, ¿cómo le diría? Una responsabilidad muy grave al no saber contabilizar. Y contabilizar es precisamente conocer cuáles son los requisitos de forma y darle esa forma para cuando venga a cuestionar la autoridad, el contribuyente previamente ya sabe que no va a suceder nada, ¿sí? Entonces hay que irnos al Código Civil Federal, contadores, perdón, a ver cuáles son los requisitos de forma. ¿Me decías algo, David? Derecho común, Poncho. Derecho común, derecho común, que es una de las fuentes del derecho tributario que debemos conocer, y es muy sencillo irnos al Código Civil Federal y ver cuándo un contrato puede ser por escrito, cuándo debe ser elevado a escritura pública, cuándo puede ser verbal nada más. Y algo muy importante, ya en la defensa fiscal, fíjense, así alcanza un poco de tiempo, siempre andan o quieren cumplir con el requisito formal yendo con un notario para que les otorgue un folio con fecha retroactiva, pero que un reconocimiento de la obligación fiscal, de la obligación civil o mercantil en esta fecha sobre un hecho pasado puede ser suficiente, como decía Oscar, aunado o enlazado con otras pruebas, como puede ser la correspondencia digital, los estados de cuentas bancarias de las dos partes. O sea, yo creo que sí es muy importante la conclusión que dio mi hijo Oscar. Y muchas gracias por haberme escuchado.